Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 16 de diciembre del 2021 y les invito para que continúen con la lectura de la Biblia en un año. Hoy corresponde leer la epístola de Pablo a los Filipenses, capítulo 4, y el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulos 1 al 3. Filipenses 4 y Ezequiel 1 al 3. Y vamos a ir a la lectura de la epístola de Pablo a los Filipenses, la famosa llamada epístola del gozo, como hemos estado leyendo en estos días, con todas las singularidades que tiene esta carta. Sin duda alguna, es una carta que estimula a la fe, que estimula a la decisión de caminar en el Señor. El capítulo 4 de Filipenses, pues es ya prácticamente como la despedida que Pablo hace a la iglesia de Filipo. Y aquí vamos a ver, retomando un comentario de William Barclay, como las marcas de la vida en Cristo Jesús, ¿sí? Eh, Hay unas marcas que identifican a las personas. Seguramente cuando vemos a un militar, identificamos al militar no solo por su uniforme, no solo muchas veces por su manera como está motilado, ¿sí? Su forma de acicalarse, sino también por sus expresiones, seguramente un tono en su voz, seguramente una fuerza en su voz, y son unas marcas que van identificando a cada persona de acuerdo a sus características, pero también de acuerdo a sus convicciones. La Biblia y el Nuevo Testamento nos deja ver en múltiples pasajes, pues algunas características que deberían ser evidentes en aquellas personas que decidimos poner nuestra mirada en Jesús, que decidimos caminar por fe y en fe. Y no se trata de como de un tema de apariencia religiosa, porque la fe es más bien un tema de actitud, ¿sí? Algo que está pasando en mi interior, algo que está pasando en mi corazón, y lo que está pasando en mi interior, pues se va a proyectar a través de mis acciones, a través de mi diario vivir. Y algo así es lo que Pablo pues va a terminar enseñándole o exhortando al- a los, a los filipenses. El versículo 1, vamos a ver tres características primero muy particulares que tienen que ver con esa relación estrecha y personal con Jesucristo. Y dice, así que hermanos, dice, así que hermanos míos y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Bueno, aquí nos va a dar la primera característica, dice, firmes en el Señor, ¿sí? Estad firmes en el Señor y, eh, y hemos venido hablando pues de muchas cosas que a nosotros nos hacen como mover el piso, situaciones a las que nos enfrentamos día a día que nos están moviendo, desestabilizando. La parte económica desestabiliza a muchas personas, la parte familiar, las situaciones familiares desestabilizan y a veces las preocupaciones internas, no sé, cuando de pronto van pasando los años, estamos creciendo un poco, también eso llena un poco de angustia y de alguna manera nos inquieta, nos da temores. eh, las culpas también son situaciones que de pronto hacen que no podamos estar firmes. Pero ¿cuál es el consejo? ¿Y qué dice Pablo? Estad firmes en el Señor. La Biblia nos habla que el Señor Jesucristo es una roca. Dice Corintios que es un fundamento y que si sobre este fundamento se sobreedifica, es un fundamento firme, fuerte, es un fundamento eh, poderoso, es un fundamento, como dice Pablo a los Corintios, que no será quitado. Dice además el versículo 2
Ruego a Evodía y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y aquí viene otra característica, estar firmes en el Señor. Eh, Mi firmeza se basa en aquello sobre lo cual yo me apoyo, ¿sí? Hay personas que se apoyan en su fuerza, en su experiencia, en su conocimiento, en sus trabajos, en sus bienes materiales, pero de acuerdo a aquello en lo que yo me apoye, en lo que yo me soporte, así será la firmeza de mi vida. Entonces, si yo me apoyo en mi trabajo, cuando no lo tenga, me quedo sin piso, me quedo sin fundamento. Si yo me apoyo, incluso a veces todo nuestro soporte lo colocamos en una persona. ¿Y qué va a pasar cuando esa persona ya no está? Entonces nuestra vida no tiene piso, no tiene fundamento. Por eso Pablo le dice a los filipenses, estemos firmes en el Señor. Pero también está diciendo, estemos y tengamos un mismo sentir en el Señor. Y es que no hay manera que dos personas podamos tener el mismo sentir porque anularíamos de alguna manera al otro y quedaríamos bajo el yugo del otro. Cuando dos personas se casan, el mismo sentir no se trata que uno le imponga al otro su sentir. No hay manera, somos diferentes. Y generalmente cuando se trata de vivir en armonía, creemos que la forma de vivir en armonía es ceder ante el sentir del otro, es ceder ante el pensar del otro y anulando muchas veces nuestro parecer y nuestro sentir. Y aquí Pablo está diciendo que no hay tal cosa, o sea, no tenemos, para vivir en armonía, no tenemos que ceder a lo que el otro piensa y siente, sino ceder a lo que Cristo piensa y siente. Ahora, ¿dónde va a haber armonía y unidad? Cuando cada uno de nosotros en Cristo tengamos su sentir y ahí es donde vamos a tener concordancia. Ahí es donde vamos a poder tener ese sentir. Por eso Pablo dice, tengamos el mismo sentir, pero en el Señor. Vuelvo y digo, no hay manera de que tengamos el mismo sentir en la individualidad. Porque cuando yo me dejo, voy a decirlo de alguna manera, controlar del Espíritu del Señor, pues Él va a colocar en mí un sentir, un parecer. Y ese sentir y parecer lo va a colocar en aquel que también decide unirse a Cristo. Y de esa manera podemos vivir en acuerdo, como lo hemos estudiado en algún otro momento, y en armonía. Pero también hay una marca que pareciera que a veces se nos olvida. Y lastimosamente a través de los años, por dejar de vista esta marca, pues pareciera que aquellos que profesamos la fe en Jesucristo no lo representamos adecuadamente, porque para muchos ser creyente, ser cristiano, es como un sinónimo de seriedad, de amargura muchas veces, de indiferencia, a veces se proyecta un poco de soberbia y altivez. La Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, pero pareciera que a veces cuando conocemos la verdad nos da como un poquito de soberbia y nos volvemos un poquito engreídos, como si el conocimiento de la verdad pues nos diera el derecho de menospreciar. Y esa nunca fue la actitud del Señor Jesús. El Señor Jesús, pues imagínense, era Dios hecho hombre y por el contrario, él era paciente con los ignorantes y por el contrario, él amaba al que estaba perdido y por el contrario, su conocimiento y su luz no era para él jactarse, aislarse y creerse mejor que los demás, sino por el contrario, para poderles ayudar y orientar. Y ojo, con la tercera marca que Pablo está escribiéndole a los filipenses. Y dice el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres. Entonces tenemos firmeza en el Señor, un mismo sentir en el Señor. Y el tercero, bueno, me lo pasé por alto, regocijaos en el Señor, regocijaos en el Señor, que es el que dice el versículo 4. Una marca de un creyente es, si es firme, si desarrolla una koinonía, o sea que koinonía viene de koine, que es común, y koinonía tiene que ver con tener en común en mi sentir y mi parecer. Cuando hay una koinonía con el Espíritu del Señor, cuando el Espíritu del Señor y yo somos como uno solo,
yo puedo tener coinonía con mi prójimo y eso me va a permitir también experimentar en el Señor el gozo. El gozo tiene que ver con una alegría a pesar de las circunstancias, en que yo puedo disfrutar lo mucho, lo poco, puedo disfrutar el día, la noche, puedo disfrutar el calor, el frío. Yo estoy regocijado en el Señor, no estoy regocijado en las condiciones. Cuando yo me regocijo en el Señor, no importa lo que está pasando en mi entorno, yo mantengo una experiencia de alegría en el Señor porque Él está conmigo. Ahora, estar firmes en el Señor, tener el mismo sentir en el Señor y regocijarme en el Señor, me debe permitir a mí evidenciar lo que viene a continuación y como les decía, a veces, pues como que pasamos y no proyectamos lo que en verdad está pasando en nuestro interior. ¿Y qué está pasando en nuestro interior? Pues que el Señor está obrando en nuestro corazón, nos está permitiendo disfrutar de su presencia, de su amor, de su paz, de todo lo que Él nos ha concedido en el día a día. Ahora, ¿qué dice el versículo 5? Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Cuando nosotros podemos evidenciar la cercanía del Señor, cuando nosotros tenemos claridad que estamos cerca del Señor, porque el Señor está cerca de nosotros, porque le buscamos, pues ¿qué dice Pablo? Que esa gentileza esté delante de los hombres. Hay una palabra griega que es epiekes, y mire todas las implicaciones de esta palabra: ser comprensivos, amables, tener buenos modales, un buen trato, unas buenas formas de ser, tener cortesía, no solo al hablar, al expresarnos. Ojo con esto, que nuestra gentileza esté delante de todos los hombres. Y a veces no somos gentiles, ni amables, ni tenemos buenos modales, ni buenos tratos, ni unas buenas formas con los que tenemos más cerca. A veces no le pedimos el favor a la esposa o al esposo o a los hijos. Simplemente decimos, haga, traiga, ponga, suba, vaya. No, porque si tenemos los mismos buenos modales que tenemos con los jefes, que tenemos con las personas a las cuales creemos que necesitamos mejores modales y más amabilidad y más gentileza, pues con aquellos que amamos. Yo alguna vez le escuché a alguien describir o definir la palabra amabilidad y decía, ser amable tiene que ver con una expresión del amor. El que ama es amable, el que ama da un buen trato. ¿Y qué está diciendo Pablo? Ojo, si estamos firmes en el Señor, si tenemos un mismo sentir en el Señor y si nos gozamos en el Señor, pues más mostremos claramente delante de los hombres nuestra gentileza. Y vuelvo y digo, a veces una mala, inadecuada actitud dificulta que aquellos que nos rodean se acerquen a la fe en Jesucristo. Pero si nos vieran más tranquilos, si nos vieran más amables, si nos vieran que tratamos mejor, las malas palabras no solo son groserías, las malas palabras también son tonos inadecuados. Yo puedo decir algo, una buena palabra, pero con un mal tono y definitivamente es una palabra con una mala forma. Nuestra gentileza, sonreír más, abrazar más, pedir el favor, dar las gracias, reconocer las virtudes, reconocer el esfuerzo de los demás, ser gentiles y amables. Eso es una marca del creyente. Pero también dice que una marca del creyente, dice el versículo 6, dice, por nada estéis afanosos. O sea, que una marca de aquel que está firme en el Señor, que desarrolla un mismo sentir en el Señor y que se goza en el Señor, es que no es acelerado ni afanoso. Generalmente del afán, es un dicho popular, yo soy de los que defiendo los dichos populares porque sé que también los proverbios son dichos populares llevados a la Biblia y en los dichos populares sin duda alguna hay sabiduría. Del afán no queda sino el cansancio. Un hombre, una mujer que está lleno del Señor, que está firme en el Señor, que está gozoso en el Señor,
que desarrolla el sentir del Señor, no puede andar como un loco de arriba para abajo y proyectando a veces estar desubicado y perdido. Porque quien es dirigido por el Espíritu del Señor va descubriendo y discierne el paso que va dando momento a momento. Es una persona tranquila, que no está afanada. Y si viniera algo que le genera afán, que nos lo va a decir aquí a continuación San Pablo, y si hubiera algo que me generara afán, por ejemplo, que se acerca la fecha de cumplir un compromiso y no tenemos cómo cumplirlo, que se acerca la fecha de alcanzar una meta y no se ha alcanzado la meta. Es muy normal que eso pueda generar en nosotros un poco de afán. Pero ¿qué dice el versículo, el mismo versículo 6? Por nada estéis afanosos. Y si estuvieseis afanosos, digo yo, pero dice Pablo, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea que cuando yo experimente que estoy afanado y ansioso, ¿qué debo hacer? Ir al Señor, presentarle mis motivos de afán y de ansiedad, como en oración, ruego y acción de gracias. La acción de gracias, de alguna manera, es una expresión de confianza en que mi oración está delante del Señor. Ojo, no que mi oración va a ser respondida como yo la hice, porque a veces no oramos como conviene, sino que la acción de gracias es la certeza de que mi oración llegó delante del Señor. Eso ya, algo así como que el mensaje fue entregado. Ahora, lo que va a hacer el Señor con el mensaje es decisión soberana de Él. Pero el solo hecho de que mi mensaje, mi petición, el motivo de mi ansiedad, el motivo de mi afán, lo puse delante del Señor, eso es lo que me debe llevar a mí a la gratitud, porque me quité un peso. Miren, el solo hecho de comunicar asertivamente a Jesús nuestras preocupaciones y cargas ya es un alivio para nuestro corazón. Ahí viene la acción de gracias. Esperamos, confiamos y anhelamos, pues que el Señor con esa información obre para bien nuestro. Bueno, el Señor siempre obrará para bien, pero digo yo, a veces para lo que anhelamos y deseamos. Ahora, ¿qué sigue diciendo Pablo? Entonces, no estemos afanosos. Las oraciones nos ayudan a, como a disminuir un poco, y totalmente diría yo, el efecto del afán. Pero sigue diciendo el versículo 7 y nos habla como de la consecuencia que trae estas marcas. Y dice el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, que cuando yo estoy firme en el Señor, porque estoy cerca a Él, porque estoy en su mismo sentir, cuando me aprendo a gozar en el Señor, cuando manifiesto a los hombres la gentileza de lo que Cristo está haciendo en mi interior y cuando a través de mis oraciones dejo mi afán y mi ansiedad, ¿cuál es la consecuencia? Una paz que sobrepasa el entendimiento. Esa paz que sobrepasa el entendimiento es algo así como, es tan ilógico que esté tranquilo a pesar de esta situación. Es tan ilógico que tenga paz en medio de la angustia y por eso dice que sobrepasa el entendimiento. Y dice además el versículo 7 que esa paz que sobrepasa el entendimiento guardará mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Entonces miren que todo esto que Pablo le está hablando a los filipenses tiene que ver con una verdad interior que se ha de manifestar en una realidad exterior, en un diario vivir exterior. Piensen de verdad que muchas veces por no experimentar esta verdad interior, nosotros no damos a conocer adecuadamente en nuestra realidad, en nuestro entorno, lo que el Señor está haciendo. No, hay una canción de hace muchos años que yo le escuchaba cantar a mi abuela y decía, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, no puede estar triste un corazón que tiene a Dios, porque quien está cerca del Señor sí debe experimentar gozo aún en medio de la tribulación, paz en medio de la tormenta, debe experimentar amor y paciencia en medio de.
No quiere decir que a veces no tengamos aflicción, y la aflicción que genera, pues que lloremos, porque llorar no es pecado. La aflicción que genera, que estemos un poco decaídos, claro que sí, pero nunca derribados, nunca destruidos, nunca en depresión. Una cosa es la tristeza y el Señor consuela al que está triste, pero otra cosa es la depresión. Cuando caemos en depresión es porque no le dimos la oportunidad al Señor de consolarnos. Porque si Él está conmigo, Él es el que enjugará mis lágrimas y me acompañará en mi soledad. Pero si yo llego al punto de la depresión, es porque no pude confiar y entregarle al Señor todas mis peticiones en oración, en ruego y en acción de gracias. Pero ojo con lo que termina Pablo hablando de cómo y qué marcas tienen los creyentes. Versículo 8 y 9. ¿En qué debemos pensar? Y de alguna manera, y muchos han estudiado y sacado interpretaciones adecuadas, sin duda alguna, sobre este versículo, como una especie de filtro de la mente. Pase cada pensamiento por este filtro. Y si ese pensamiento pasa este filtro, quiere decir que es un pensamiento bueno para su vida. Si ese pensamiento no pasa este filtro, no es un pensamiento bueno para su vida y deséchelo. Entonces pónganle cuidado. Por lo demás, ¿sí? Algo así como, por último, hermanos, en esto deben pensar, uno, en todo lo verdadero. Ese es el primer filtro de sus pensamientos. Ese pensamiento que tiene es verdadero. Si no es verdadero, deséchelo, no pasó. Segundo, todo lo honesto. Si esa idea, pensamiento, proyecto que tiene no es honesto, deséchelo. Tercero, todo lo justo. ¿Es justo lo que estoy pensando? ¿Es justo lo que estoy ideando? Cuarto, todo lo puro. ¿Ese pensamiento es puro? Cuando yo pienso en esta persona, en esta circunstancia, en esta situación, ¿ese pensamiento es puro? Quinto, todo lo amable. Siguiente, todo lo que es de buen nombre. ¿En esto hay un buen nombre? Sigue diciendo, ¿en esto hay virtud alguna? ¿Es digno de alabanza? Si pasa, creo que son 8 características. Si pasa este filtro, ese pensamiento es bueno para usted. Si no, deséchelo. De nuevo, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensad. Son 8 características de 8 filtros que debe tener nuestra mente. Y mira el consejo de Pablo. Cuando yo paso todo pensamiento por este filtro, va a ser más sencillo mi firmeza en el Señor, mi sentir en el Señor, gozarme en el Señor, que la gentileza, la amabilidad, los buenos modales, la cortesía sea evidente delante de los hombres y que yo esté tranquilo porque llevo todos los motivos de mi afán y mi ansiedad en oración y ruego de acción de gracias y experimento esa paz que sobrepasa el entendimiento. En los últimos versículos, Pablo le agradece a los filipenses porque cuidan de él. Pablo reconoce que los filipenses acuérdense que Pablo está en la prisión y hace memoria desde la prisión, como en sus momentos más difíciles los filipenses han sido partícipes de suplir necesidades. Pablo le enseña a los corintios, yo les doy a dar lo espiritual y ustedes me han bendecido con lo material. Y Pablo le reconoce a los filipenses, como también a los tesalonicenses, yo les di lo que tenía, esto era lo mío, pero tengo que reconocer que ustedes fueron buenos y generosos, acordándose de mí en mis situaciones difíciles, como en este momento en la cárcel. Y vamos a leerlo. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. ¿Sí? Por eso el Pablo le dice a los filipenses, todo esto de estar en Cristo se traduce y se evidencia en buenas formas con el prójimo. O sea, Pablo le está reconociendo también a los filipenses su firmeza en el Señor, su mismo sentir, su gozo en el Señor, su gentileza delante de los hombres. Él está reconociendo que ellos han actuado bien al poderle ayudar en una situación tan lamentable como estar preso. Dice el versículo 10 al final que estaban solícitos, faltaba la oportunidad.
No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo dice, yo les agradezco sus bendiciones, yo les agradezco que se han acordado mis necesidades, pero se los digo también, no es que tengan necesidad, porque el Señor me enseñó a vivir cualquiera que sea mi condición. Y aquí viene un versículo que a veces lo utilizamos mal, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese versículo tiene que ver con que Pablo aprendió a vivir cualquiera que sea la condición. O sea, este versículo no es para ir a hacer ejercicio. ¿Sí? Este versículo no es para ponerse desafíos, eh, permítame decir, como en este mundo. Este versículo es el reconocimiento de que en verdad, no importa la condición en la que yo esté, puedo vivir en Cristo que me fortalece. Estoy solo, puedo estar en Cristo que me fortalece. Estoy acompañado, puedo estar en Cristo que me... Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy en escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy aliviado, lo puedo en Cristo. Estoy enfermo, lo puedo en Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Cualquiera que sea mi condición, no importa, porque yo aprendí a vivir en Cristo Jesús. Y dice ya al final, el versículo 19, como una petición de Pablo por sus discípulos, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa es la oración de Pablo, al reconocer la gentileza, al reconocer el gozo del Señor en sus discípulos, su mismo sentir, su firmeza, sus oraciones y la paz que trae el Señor a ellos. Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Ojo, así que para que entendamos lo que nos falta, o para que Dios supla lo que nos falta, necesitamos entender claramente qué es lo que nos falta, ¿sí? A veces creemos que nos faltan muchas cosas que realmente no nos faltan. Y eso es muy necesario entenderlo, porque Dios suplirá es lo que nos falte. Pidámosle al Señor que supla lo que nos falte, no lo que nosotros creemos que nos falta, para que evitemos cualquier tipo de frustración innecesaria en el camino de la fe. Vamos a orar, vamos a entregarle este día al Señor. Creo que lo que Pablo nos enseña y nos exhorta eh, nos permitiría nosotros como cristianos mostrar mejor al Señor. Podríamos darlo a conocer de mejor manera. Si fuéramos tan solo más amables y más gentiles, si fuéramos tan solo más tranquilos, menos acelerados y ansiosos, si pudiéramos ser más gozosos en el Señor, no pretender anular los pensamientos de nadie, ni tampoco anularnos a nosotros mismos para complacer a nadie, sino desarrollar ese sentir y ese parecer de Cristo Jesús, que cuánta luz podríamos darle al mundo cuando mostremos firmeza, cuando a pesar de los vientos, cuando a pesar de las tormentas y adversidades, mantengamos en el lugar que nos corresponde. Cuánto bien le haríamos a la sociedad que nos rodea si mostráramos un cristianismo dinámico, como aquí Pablo nos lo está enseñando en el capítulo 4. Cuánto bien le haríamos a nuestro prójimo si nosotros filtráramos nuestros pensamientos y desecháramos lo que definitivamente no pasa este filtro, pero guardáramos como un tesoro esas ideas y pensamientos. Cuánto bien le haríamos a nuestro prójimo y a nuestro entorno cuando aprendamos a vivir cualquiera que sea nuestra condición. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Entreguémosle este día en oración. Yo le invito a que cierre sus ojos, donde quiera que esté, y entréguele este día al Señor humildemente. ¿Y por qué no empezar colocándole en oración todas sus peticiones? En oración, ruego y acción de gracias. ¿Cuáles oraciones? Pues como nos aconseja San Pablo, aquellas cosas que nos generan afán, ansiedad, preocupación. Y preséntele ese pensamiento, el que más le agobia,
o ese sentimiento que más le afecta, esa idea, ese asunto pendiente, no importa el área o del área que sea, laboral, económica, personal, familiar, preséntele al Señor en el nombre de Jesús. Preséntele esa situación, esa dificultad que tal vez usted tiene de ser gentil y amable delante de los hombres. Y ojo, primero con los suyos. Está mal que un creyente, que un cristiano sea más amable con los de la calle. No está bien, eso no está bien. Dígale, Señor, te entrego en esta dificultad. Enséñame y toca mi corazón, forma mi carácter, márcame con tu presencia. Y que estas marcas de la vida en ti, Señor Jesús, sean evidentes y notorias en mi vida. Dame firmeza. Por favor, oh Dios, que mi vida se edifique en ti, se sobreedifique en ti. Señor, porque sobre aquello en lo cual yo me fundamente, pues estará la firmeza en mi vida. Yo no puedo fundamentarme ni en lo económico, ni en la salud, ni en la juventud, sino en algo, en un fundamento eterno que esté para siempre. Te entrego en mi corazón, Señor, y te pido que tu paz, que sobrepasa el entendimiento, tome el control de nuestros corazones y lo guarde, pero también nuestros pensamientos. Padre del cielo y de la tierra, yo te doy gracias por este día, el cual te encomiendo. Te pido que guardes nuestras entradas y salidas, nos guíes con tu palabra y con tu espíritu. Apártanos del mal camino, no nos dejes caer en ninguna tentación. Y te pido, Señor, y bendecimos desde este mismo momento el pan que pones sobre nuestra mesa. Gracias por la provisión, gracias por la protección, gracias porque nos das tanto sin merecerlo. Yo te entrego este nuevo día, Señor, y te pido tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.